Hoy vamos a ver el diptongo, triptongo, hiato y después van a hacer unos ejercicios. Antes de empezar a explicar qué es cada uno de ellos, vamos a ver un segundo el tema de las vocales. Las vocales pueden ser abiertas o cerradas. En español las vocales abiertas son A, E y O. Y las cerradas son I y U. ¿Sí? El diptongo se produce cuando dos vocales están en la misma sílaba. Por ejemplo, si yo tengo la palabra ciudad, si yo tengo que dividirlo en sílabas es ciudad. Estas dos vocales están en la misma sílaba, ¿sí? Lo mismo podemos decir de aire. Si yo divido en sílabas aire, vemos acá que ay son dos vocales y están en la misma sílaba, ¿sí? ¿Cuándo se produce este diptongo? Básicamente cuando tenemos todas las combinaciones de vocales menos dos vocales abiertas juntas. Por ejemplo, si yo tengo una vocal abierta más una vocal cerrada, ¿sí? Por ejemplo, en aire, vocal abierta, vocal cerrada, se produce diptongo. También cuando tengo vocal cerrada más vocal abierta, por ejemplo, agua, vocal cerrada, vocal abierta, también se produce diptongo. Y cuando tenemos dos vocales cerradas juntas, por ejemplo, como dijimos antes, ciudad, ciudad, la I es cerrada y la U es cerrada. En todos estos casos hay diptongo. Ustedes probablemente se den cuenta solos, ¿sí? Porque cuando dividan en sílabas se van a dar cuenta que las vocales están juntas. El triptongo, como lo indica su nombre, tri, es cuando tenemos tres vocales en la misma sílaba. Un gran ejemplo son los países terminados en guay, ¿sí? Por ejemplo, Paraguay. Acá en este caso la I se va a contar como vocal, ¿sí? Paraguay. Tenemos el sonido de tres vocales juntas. Y vamos al hiato, que es el más complejo. Si dijimos que el diptongo era cuando dos vocales estaban juntas en la misma sílaba, acá van a ser dos vocales que están en distintas sílabas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la palabra, bueno, vamos a ver el nombre María, si yo lo divido en sílabas es ma-ri-a. Acá tenemos dos vocales que estaban juntas, pero fíjense que no están en la misma sílaba. Lo mismo si yo agarro la palabra país, ¿sí? Pa-is, si lo divido en sílabas, ¿sí? Acá tenemos dos vocales separadas. Lo mismo si agarro la palabra poeta, po-e-ta, están separadas. ¿Cuándo se produce el hiato? Dijimos que el diptongo era todas las combinaciones posibles excepto dos vocales abiertas juntas. Entonces, el hiato es natural cuando tiene dos vocales abiertas juntas, ¿sí? Puede ser A, E, O. Acuérdense de que las vocales abiertas eran A, E y O, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la palabra caer, la A es una vocal abierta, la E es una vocal abierta, entonces vamos a tener una separación natural, ¿sí? Lo mismo la palabra cohete, co-e, que obviamente la H no cuenta, T, ¿sí? Hay una división en sílabas. ¿Por qué? Porque la O es abierta y la E también es una vocal abierta. El hiato, en cambio, es provocado, es decir, yo lo tengo que provocar para separar la sílaba cuando uso una tilde, ¿sí? Antes usamos el ejemplo de María. Si yo no le pusiese tilde, sería María. ¿Por qué? Porque tengo vocal cerrada y abierta. Debería ser así. La tilde lo que hace es separarme las sílabas. Ma-ri-a.
Lo mismo sucede con los verbos terminados en ia, los imperfectos, ¿sí? Por ejemplo, tenía, te, ni, a. Esta I, si yo no la tuviese, sería tenia, ¿sí? Fíjense, les hago un ejemplo con dos palabras que cambian de significado con la tilde. Sabia, ¿sí? Si yo lo divido en sílabas, la persona que tiene sabiduría es un adjetivo. Fíjense que acá se produce el diptongo. ¿Por qué? Porque están juntas. En cambio, en sabía, ya cuando le puse la tilde, viene del verbo saber, ¿sí? Imperfecto, tercera persona o primera. Acá se produce un hiato porque están separadas. Lo que van a tener que hacer ahora, ¿sí? Es ir a los ejercicios que les cargué en la body del curso.